el Evangelio de Lucas, y mi sermón de hoy se llama Preparen el camino del Rey. Por eso cantamos esta canción antes de el sermón, Preparen el camino del Rey. Y vamos a estudiar el pasaje de hoy de Lucas 19, del 11 al 27. Es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Así que les pido que por favor nos concentremos porque tenemos mucho trabajo el día de hoy. Si alguien tiene mucho sueño o algo, le pido que se pellizque, haga alguna cosa rara, le diga al de al lado que cada vez que se duerma le dé un codazo. Pero la idea es que vamos a estar concentrados el día de hoy porque vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de un tema, no les puedo decir nada porque vamos a hablar de un tema que realmente es muy serio para Dios, ¿de acuerdo? Y es de su reino y de su rey. Y el reino de Dios y su justicia es un asunto que la Biblia toma muy en serio. Sin embargo, al parecer no funciona de la misma manera para el cristianismo de esta época. Y si el reino no es algo que consideramos con seriedad, eso significa que entonces no hemos asumido el cristianismo con el compromiso y la seriedad que el Evangelio demanda. Y yo creo que los problemas que enfrenta el cristianismo contemporáneo hoy en día, lo que vivimos, lo que vemos, realmente obedece a esto. A que tal vez, muy seguramente, en el presupuesto teológico del cristianismo contemporáneo no se es consciente que la iglesia hace parte de algo que conocemos como el reino de Dios. Y que ese reino tiene un rey. Y que en ese reino el cristiano no puede vivir como quiera, como se le antoje. Que quienes dirigimos o predicamos al frente no podemos hablar de lo que nos parece. Que definitivamente tenemos que hacer resonar la voz de nuestro rey cada domingo o cada día entre semana en nuestras congregaciones. Amén. Que de eso se trata la predicación. No hablamos de parte nuestra, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Por eso la predicación contemporánea es tan débil hoy. Porque muchos predicadores han dejado de predicar de parte de Dios y delante de Dios y están predicando de parte de la gente y para la gente. Y en su gran mayoría se trata más bien de cómo hacemos para complacer a las personas para que se sientan bien, en lugar de predicar para honrar a nuestro Dios. Y que, como decía Alfredo, si no entendemos quiénes somos delante de Dios, difícilmente vamos a saber qué rumbo debemos tomar en esto. Por eso es tan serio. De hecho, una de mis convicciones cuando yo empecé en esto, la tomé de Tito. Cuando Pablo le dice a Tito que predique con un mensaje sano, serio e intachable. Yo tomé eso para mí. Voy a tomar eso como una convicción. Porque es lo que yo veo en las Escrituras. Muchos predicadores se han dedicado hoy a entretener a las personas, hacerlas sentir bien. Y está bien, yo creo que la gente necesita mucha esperanza, es cierto, pero también necesita ver dónde se encuentra delante de Dios. Así. El gran problema de la sociedad en la que vivimos es el pecado. ¿Ya? Créeme,
No es que le falta ser más exitoso. No es que necesita tener una mejor profesión. No es que necesita tener un mejor empleo, o un mejor carro, o una mejor casa. Ese realmente no es el problema. Porque muchas personas tienen eso y más, y el mundo no cambia. Sí, igual. El problema es que hay algo que ha destruido nuestra sociedad. Ha destruido nuestros hijos, hermanos y amigos. Así es. Las drogas. La ideología de género. Un montón de cosas. Los vicios. La vanidad. El pecado. Esposas que hoy terminaron sus matrimonios porque su esposo decidió serles infiel. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que todo eso hoy en día se convirtió en paisaje. Sí. Lo vemos como, ay, y chistes y videos, y uno se ríe de esas cosas. Pero eso ha destruido la vida de mucha gente, de muchas personas. Muchos de los que están aquí vienen de esos lugares destruidos. ¿Y qué vas a decirle a tus hermanos? Que mira, lo que pasó fue que tu papá le faltó ser más exitoso. ¿En serio? Ese no es el problema. Que le faltó perseguir sus sueños. No, por eso, ese fue el problema. Por seguir sus fantasías. Terminó faltándole a la mujer de su juventud. Ese es el gran problema. ¿Por qué la predicación debe ser seria? Porque la realidad en la que nos encontramos es seria. Profundamente seria. Lo que vivimos allá afuera no es un juego de niños. Es un mundo salvaje. Pero hay predicadores dedicados a entretener a la gente, a contarle chistes. Mis amigos y hermanos, la labor nuestra es exponer la palabra de Dios. Es hablarle a las personas, hablarles a nuestros hermanos, a nuestros amigos de la voluntad de Dios, de lo que Dios espera de nosotros, hacernos conscientes de que estamos en un reino, de que tenemos un rey y que ese rey nos demanda algo. Nos ama porque nos ama profundamente, pero nos demanda algo: santidad, rectitud, obediencia. Nos demanda eso. Estamos aquí para agradarle, estamos aquí para honrarle, estamos aquí para vivir vidas conforme a su voluntad. Para eso estamos aquí. Si tú quieres ser un cristiano, estás aquí por primera vez, a eso te estamos invitando. A eso me subo cada domingo aquí, a convencerte de la necesidad que tú tienes de obedecer a Dios. Para eso estoy. Si quieres escuchar un chiste, te lo puedo contar después. Pero ahorita vas a escuchar la predicación de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que vas a escuchar. Vamos a Lucas 19:11. Dice: como la gente lo escuchaba, recuerden que estaba aquí en casa de Zaqueo, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos hace 15 días. Pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero o una mina. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más.
Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes su dinero. Lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que él le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Y él pensó que con ese argumento se iba a librar. El rey le contestó, siervo malo o siervo inútil, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y déselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a estos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. ¡Qué parábola! Y Jesús narra esta parábola en casa de Zaqueo, que señala a 3 eventos fundamentales, no solamente para la fe de esa época, sino para el cristianismo de todas las épocas. Eventos que a su vez están debidamente apoyados y sustentados por todo el contexto de la Biblia, especialmente o en particular por el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles son esos 3 eventos que describe la parábola? El primero, la instauración del reino. El segundo, el regreso del rey. Y el tercero, el juicio del rey. Vamos a abordar estos eventos empezando por el primero, lógicamente, la instauración del reino. Lo primero que es pertinente señalar es que esta parábola es una parábola del reino, que aduce literalmente al reino. El tema de la parábola no corresponde a los subtítulos con los que las Biblias los etiquetan, es decir, la parábola de las minas o la parábola de los talentos. Es un título muy amplio. Realmente es una parábola del reino. Esta parábola señala al reino de Dios y de Cristo como su rey, y concretamente a los eventos que mencioné al principio. Jesús narra esta parábola estando en casa de Zaqueo todavía. No había salido. Y las razones por las cuales la narra nos las hace evidentes el mismo pasaje. Son 2. Una, porque estaba cerca de Jerusalén. Ya estaba pronto a llegar allá. Y 2, porque la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. De modo que la parábola tiene una finalidad esencialmente aclaratoria. Los judíos tenían una expectativa muy política con respecto al reino de Dios y a su instauración. Con la venida del Mesías en la persona de Jesús y ya muy cerca de Jerusalén, la esperanza del establecimiento terrenal del reino era cada vez más fuerte y estaba más cerca según el presupuesto político, no teológico, del pueblo judío. O por lo menos de quienes escuchaban a Jesús en ese momento, que era la gente y sus discípulos. Algunos pasajes nos hacen clara esta expectativa aún en sus discípulos. Por ejemplo, Juan 6:15, cuando lo quisieron hacer rey y que él se escapó, ¿recuerdan? Marcos 10:34-35, la petición de los hijos de Zebedeo. Quiero que en tu reino se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y particularmente Hechos 1:6, cuando sus discípulos le preguntan después de la resurrección, ¿vas a instaurar el reino ya? No habían entendido esta parábola. La parábola tiene como finalidad aclarar que el reino que Jesús anuncia en su predicación no es un reino físico. Por lo menos así lo ha venido predicando y lo podemos observar
en dos pasajes. Por ejemplo, ahí donde volvemos, Lucas 11:20. Marquen ahí, vamos a Lucas 11:20. Lucas 11:20. Cuando cuestionaban a Jesús por la expulsión de los demonios, ese es el contexto. Dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y en Lucas 17:20. Lucas 17:20. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Eso lo predicamos hace un tiempo. Y en este último pasaje los fariseos le preguntan a Jesús respecto a cuándo va a venir el reino de Dios y le respondió lo que acabamos de leer. Y por supuesto el reino no va a llegar con proclamaciones estruendosas, ni con ejércitos poderosos, remarcando por las calles de Jerusalén, ni nada por el estilo, de modo que la gente pudiera saludarlo y decir, mírenlo aquí o mírenlo allá. Lo que Jesús quiere decir con estas expresiones es que el reino, o más bien el gobierno de Dios, o el reinado de Dios, no puede identificarse de forma física, porque es en esencia de naturaleza espiritual. De modo que las expectativas de un reino terrenal que librara al pueblo judío de la opresión del imperio romano quedaban completamente desmontadas con esta enseñanza de Jesús. La proclamación del reino, como hemos observado en otras predicaciones, tiene que ver esencialmente con el gobierno de Dios en los corazones de quienes lo adoran. Tenemos que vivir el reino ya. Si tú no vives sometido al reino de Dios, no vas a recibir el reino de Dios. Porque debemos buscar ese reino y su justicia aquí y ahora. Esa fue la predicación de Jesús en ese contexto particular. Los judíos pensaban, este nos va a librar. Y la expectativa mesiánica no era una expectativa espiritual, esencialmente, sino política. El Mesías tenía que venir a liberarlos de la opresión del imperio romano, pero no fue eso lo que llegó a hacer Jesús. Jesús llegó a liberarlos de un amo todavía mucho más tiránico. ¿Cuál? El pecado. Vino a liberarlos de una opresión esencialmente espiritual. Por eso el reino es de naturaleza espiritual. Necesitamos vivir en el reino de Dios, vivir el reino, buscar el reino, que significa ¿qué cosa? Buscar el gobierno de Dios en nosotros. Si no vivimos el gobierno de Dios, el reino de Dios en nosotros, no vamos a entrar en el reino de Dios cuando esté llegue, porque no lo hemos vivido. Tenemos que empezar ya, ahora mismo, en este mismo instante. Nuestras vidas tienen que estar dirigidas más que por nosotros mismos, por el gobierno de Dios. Es importante retomar el hecho de que la parábola habla de Jesús. Esta parábola habla de Jesús como el noble que se va a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Esto claramente alude a la ascensión de Jesús al cielo y su posterior regreso al final de los tiempos. Aun cuando hay algunos que señalan que Jesús es esta parte de la narración para referirse a Arquelao, el hijo de Herodes el Grande, cuando fue a Roma para pedirle al emperador Augusto que lo confirmara como rey de los judíos, la verdad es que hay pocas probabilidades que el maestro estuviera usando esta parábola como base histórica o que estuviera aludiendo a Arquelao. Era muy usual que en esa época alguien fuera a Roma a recibir un reino. Sin embargo, es casi seguro que Jesús, uno, hablaba de él
pero con esa base histórica de parte de los judíos, logró llamar la atención de quien él escuchaba. Pero Jesús está hablando de él, no está hablando de Arquelao. Hendricks se refiere al respecto. Lo que Jesús estaba realmente diciendo a sus oyentes en una fraseología simbólica era probablemente esto: que Él mismo al final de sus sufrimientos ascendería al Padre en los cielos, que el Padre, como una recompensa por la obra mediadora cumplida por el Hijo, haría que Él se sentase a su derecha, otorgándolo así el reinado sobre todo el universo en beneficio de su iglesia. ¿Dónde está eso? Efesios 1:20, vamos allá. Efesios 1:20 dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Eso es la iglesia, la plenitud de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Rey. Y lo puso como cabeza de la iglesia, lo puso como dominio de todo, incluso de tu vida y de la mía. Amén. Eso es vivir en el reino. Eso es vivir en el reino. Es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un privilegio ser miembro de la iglesia. Es un honor ser un cristiano, porque eso significa que haces parte del reino por la iglesia. Así es. Por lo tanto, tenemos una obligación: vivir la vida del reino todos los días. Y que desde el cielo regresaría a la tierra después de un largo pero indefinido tiempo, simbolizado por el país lejano de la parábola, hacia el cual el noble de la parábola estaba dirigiendo sus pasos. En la narración, Jesús cuenta que este noble llamó a 10 de sus siervos y le entregó a cada uno una buena cantidad de dinero, literalmente una mina a cada uno, una cantidad relativamente pequeña comparada con la cantidad a la que se refiere la parábola de los talentos en Mateo 25:14, dos parábolas completamente distintas. Algunos comentaristas explican que el valor de una mina es de 100 dracmas o denarios, lo que es el equivalente al salario de un obrero por unos 3 años. Mientras que lo que se le dio al último siervo en la parábola de Mateo 25:14 corresponde al salario de 16 años de trabajo. Es diferente. Aquí es una cantidad grande, pero no igual de significativa a la de la parábola de los talentos. El noble instruyó a sus siervos para que hicieran negocio con ese dinero hasta que él volviera. Sin embargo, y a pesar de que no era una cantidad muy grande de dinero, se los confió para que le reportaran ganancias. Es indiscutiblemente cierto que una vez partió el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó un encargo a su iglesia. ¿Cuál? Proclamar el evangelio del reino a todas las naciones. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará a todas las naciones, y después de esto llegará el fin. Mateo 28:18 al 20. La gran comisión. Lucas 24:46-48. La gran comisión. Hechos 1:7-9. La gran comisión puesta en práctica. Y primera de Pedro 2:9 al 11. Somos sacerdocio santo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Se nos confió más que dinero. Se nos confiaron las santas verdades del evangelio, para que las proclamemos a toda criatura de a todas las naciones. El deber santo de la iglesia es con la gran comisión. Cada cristiano está comprometido con esa santa misión.
vivir el Evangelio y vivir para proclamar el Evangelio. Menos que eso es una vida desperdiciada para el Evangelio y su proclamación. Eso se nos confunde. Más que dinero. Mucho más que dinero. Respecto al versículo 14 de Lucas, en Lucas 19 dice: pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. Respecto al versículo 14, y aun cuando algo similar había ocurrido en el caso de Arquelao, Jesús señala hacia él mismo la piedra que rechazaron los constructores y que llegó a ser la piedra angular. Dentro de la narración funciona como advertencia, particularmente hacia los judíos, para que no rechacen a Jesús como rey. Ahora bien, es inobjetablemente claro que aun cuando Jesús no ha llegado todavía, los cristianos vivimos bajo su autoridad como rey. Él es nuestro rey y nuestro Señor, y debemos vivir en función de su autoridad como cabeza de la iglesia. Debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y orar porque venga a nosotros tu reino y que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Amén. El reino está entre nosotros. El reino está entre nosotros en la persona de Cristo. Pero aún más, el reino está dentro de nosotros cuando nos hicimos cristianos y se nos dio el Espíritu Santo. Amén. Debemos vivir la vida del reino. Como iglesia debemos vivir la vida del reino en su esencialidad ética, pero también evangelística. Debemos vivir siendo sal y luz para este mundo. Ejemplos de vida. Vidas en la luz, que sean sal y luz. Pero también debemos vivir para proclamar el Evangelio, para predicar las verdades del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que ser conocedores del Evangelio. Los únicos que conocen el Evangelio no pueden ser los predicadores. Cada uno de nosotros tenemos que conocer el Evangelio porque somos ciudadanos del reino del Evangelio. Entonces tenemos que vivir el Evangelio en nuestras propias vidas y proclamar ese Evangelio. La razón de cómo está el cristianismo hoy en día tiene que ver con eso. Se viven otras cosas completamente distintas, pero no se vive por el Evangelio en la gran mayoría de las ocasiones. Ustedes han escuchado lo que está pasando con un predicador en Guatemala, Cash Luna. Ahora, no voy a entrar a juzgar si él hizo o no hizo. Lo que yo cuestiono es que el Evangelio tenga que verse sometido a ese tipo de cosas por una imprudencia, por una falta de sabiduría. Eso es lo que yo cuestiono. Porque van a hablar mal de nosotros, pero darles razones para hablar es el problema. Porque van a hablar de ti, quírelo o no, van a hablar de ti. Y van a hablar de mí. Pero dar las razones para hacerlo es lo que me parece absolutamente absurdo. Magnates de Dios. Magnates de Dios. El reino no se trata de eso. El reino se trata de Cristo, de su Hijo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, viviendo y dominando el corazón de la iglesia. De eso se trata. Nuestro rey nunca tuvo dinero, se despojó de su gloria. Nuestro rey nunca tuvo comodidades. Nuestro rey murió en una cruz. Y nuestro rey nos mandó cargar la cruz. Eso es vivir el reino.
Entonces, cuando damos razones para hablar, es el problema. Eso no puede pasar. ¿Qué está en riesgo? El Evangelio. Ni siquiera la reputación de él. Lo que está en riesgo es el Evangelio. Las vidas de muchas personas. No saben lo que hay en juego cuando uno se para aquí. No te imaginas. Hay mucho en juego. Muchísimo. Por eso es tan serio. ¿Tú crees que para Dios fue un juego enviar a su Hijo a este mundo? A un mundo duro que lo iba a rechazar, que lo iba a escupir, que lo iba a crucificar. Un mundo duro. Para que ahora predicadores pretendan enriquecerse con el Evangelio. No tiene ningún sentido. Pero no solo eso. También lo que estamos observando ahorita, con todos estos problemas de pederastia y pedofilia en el cristianismo. Nada más ayer le contaba a una hermana de un pastor que terminó divorciándose de su esposa y casándose con una de las mujeres que en su pasado casó. Y tiene el descaro de decir: no, es que Dios me hizo un milagro delante de toda la congregación. Dios me hizo un milagro, yo resulté que no estaba casado. ¡Aleluya! Hermanos, el Evangelio es serio, el reino es serio. No estamos jugando a la iglesia. Tenemos que llevar este Evangelio del reino como lo que es. El Evangelio del reino. El reino de Dios y su justicia. Por eso tanta gente hoy está desilusionada del cristianismo, decepcionada. Así es. Ahora, ¿se justifica? No es justificable. Pero ¿por qué tenemos que dar esas razones? ¿Por qué no podemos ser más humildes y pedir perdón? Sí, lo siento, no he sido un ejemplo como cristiano, perdón. Pero tenemos que justificar y justificar y justificar. Y qué bueno que me están viendo, porque eso también es para los que me escuchan. Amén. Ahí en video. Amén. Hay algunos que no les gusta lo que yo digo y ponen manita abajo. No hay problema. No hay problema. Vuelvo y digo, yo no predico para la gente. Qué bueno. Predico de parte de Dios y delante de Dios. Es serio. Realmente es serio. Tenemos que tomar el Evangelio en serio. Porque estas cosas causan mucho daño. ¿Tú te imaginas cómo debe estarse sintiendo la esposa de este hombre que lo veía predicar cada domingo? ¿Te imaginas cómo debe estarse sintiendo con su cristianismo? ¿Con su fe? Es difícil ponerse en sus zapatos. Pero tenemos que tomar esto en serio. El Evangelio es serio. Y así escucho muchas cosas. Yo digo, pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Entonces, es lamentable. Porque supuestamente la iglesia tenía que ser sal y luz. Y en muchos casos no lo está haciendo. Así es. Es difícil. ¿Qué le dices tú a la gente? Cuando yo comparto a veces la fe con las personas, por eso no me gusta que me digan pastor, porque la palabra pastor tiene unas asociaciones tenaces. Pastor es símbolo de muchas cosas, menos de honestidad, menos de santidad, menos de rectitud, menos de seriedad. Tiene muchas cosas. No, yo soy Orlando Rocha, un predicador, no más. No más. Un cristiano antes que cualquier otra cosa. Pero cuando la gente, de hecho a mi hermano no le dijeron eso, su hermano debe tener mucha plata.
¿Para qué se pone a decir eso? ¿Para qué se pone? Diga que soy un predicador y ya. O un cristiano que predica y punto. ¿Pero por qué? Precisamente, pero es vergonzoso que eso esté pasando. Es vergonzoso. ¿Pero saben por qué? Porque le apostamos a muchas otras cosas menos a lo que esto es, el reino de Dios. Es el reino, y es un reino que no nos pertenece. Esta es la palabra del reino y no es mía, es del rey. Por lo tanto, yo no puedo diluir esto. Y óiganme bien, y quiero decirlo con todo respeto a los que también me ven y me escuchan. Esto no lo podemos diluir con filosofía coaching. Porque el evangelio del reino es poder de Dios, no necesita más. Amén. Las palabras allí escritas cambiaron la humanidad antes de que el coaching apareciera. Transformaron vidas antes de que el coaching apareciera. Y cuando un predicador le mete a esto coaching, es mejor que se baje del púlpito. Amén. Amén. Porque el evangelio es poderoso, suficiente, no necesita ayudas. Así es. Todo lo que necesita es un predicador que quiera predicar esto con rectitud y con precisión, nada más. Que se dedique a estudiar la palabra de Dios, nada más, y que la predique con fidelidad. Jeremías 23. Si un profeta recibe un sueño, que diga que es un sueño. Pero si recibe mi palabra, que la predique con fidelidad. Es eso, no es más. La palabra de Dios no necesita motivaciones raras, extrañas, de afuera. Es suficiente. Esta palabra creó este mundo. Creó el universo. Cuando Dios habló, el universo fue hecho. ¿Qué crees que hace el coaching? Una diferencia ninguna. Así es. La palabra de Dios es suficiente. Así Puede es. transformar la vida de una persona así. También. No necesita nada más. Amén. Pero necesitamos predicar esto con mucha seriedad. El segundo evento fundamental es el regreso del rey. En el versículo 15. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Ok, en esta sección de la parábola, Jesús señala que el noble fue nombrado rey a pesar de toda la oposición por parte de sus enemigos. Igualmente señala que el noble ya hecho rey regresó a su país y mandó llamar a sus siervos a quienes había entregado el dinero para que rindieran cuentas. Es lógico que esta parte de la parábola señala a la segunda venida de Jesús, al regreso de nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Hendrickson señala al respecto: el regreso del noble y su reunión con sus siervos simboliza la segunda venida gloriosa de Cristo, cuando demandará de sus siervos que rindan cuentas de modo que en ellos han tratado el evangelio. Y en esta conexión con los dones y las oportunidades de servicio que fueron puestos a su disposición, esta segunda parte habla del regreso de Cristo. Y es increíblemente sorprendente la cantidad de pasajes que hacen énfasis en el regreso del Señor Jesús. Lo que nos indica que el regreso de Jesús para la iglesia primitiva era de un alto valor en el presupuesto teológico de los cristianos de esa época. No solo porque anhelaban su regreso, sino porque sus vidas eran vividas en función de su regreso. El regreso de Jesús era una especie de pilar ético para la iglesia primitiva. Sus ideales, su moral, su estilo de vida eran modelados por ese evento fundamental. Varios ejemplos tenemos en el Nuevo Testamento. Voy a mencionarlos solamente, voy a leerlos, escúchenlos. Pueden tomar nota de las Escrituras. 1 Corintios 1, 7 al 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pensaban en su regreso y vivían en función de su regreso. Filipenses 3, 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén.
Amén. De donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, donde anhelamos. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Colosenses 3, 4 y 5. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Si se dan cuenta, el presupuesto teológico de la iglesia primitiva reposaba en la segunda venida de nuestro Señor. Vivían sus vidas en función de eso. Vivían sus vidas esperando a Cristo. Desde esta perspectiva, es indiscutible que nosotros, cristianos pertenecientes a la iglesia contemporánea, dirigidos por la Escritura, la palabra de Dios, debemos vivir en función del regreso de nuestro Señor. Debemos retomar este pilar fundamental y modelar nuestra fe con base en ello. No entiendo la razón de por qué la iglesia moderna se aparta más y más de este presupuesto vital. No lo entiendo. Ya casi no se habla de esto. ¿Sabes por qué? Porque mucha de la predicación de hoy está dirigida a busca y realiza tus sueños, en lugar de anhela a Cristo. ¿Está mal cumplir nuestros sueños? No. Por supuesto que no. No hablo de eso. Pero lo que debe ser de más valor para nosotros es saber, uno, que somos ciudadanos del cielo, y dos, que de ese mismo cielo anhelamos la venida de nuestro Señor y que debemos vivir en función de eso. Por eso el título del sermón: preparen el camino del Rey. Él mismo lo dijo: voy a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo estamos viviendo? Él no dijo eso por decirlo. Él lo dijo para que en función de eso viviéramos de modo que lo esperáramos constantemente. El cristianismo debe ser un cristianismo expectante, que espera a su Señor, que espera el regreso de su Señor, y debemos vivir de esa forma. Y debemos proclamar el Evangelio con la urgencia que demanda esa espera. Muchos hoy dicen de forma arrogante: no, yo va bien mi vida y por ahí días antes me arrepiento. ¡Qué arrogancia! Ni siquiera sabes si te vas a dar cuenta cuándo vas a morir. No tienes la menor idea. O cosas como: no, yo voy a la iglesia, yo le pido perdón a Dios. ¿Sabes qué me duele mucho? Que un hombre que no creía en Dios hizo una evaluación muy exacta de lo que era el cristianismo en esa época. Jaime Garzón. Él hablaba de que la religión se había convertido en el presupuesto del que peca, reza y empata. Que la religión no era una cuestión de vida y de devoción de vida, sino un asunto de arrepentirse a tiempo. Eso lo dijo un tipo que no cree en Dios y hace una evaluación del cristianismo. Pero personas que creen en Dios tienen
la insensatez de decir, no, en el último minuto me arrepiento. Ni siquiera sabes cuándo va a ser tu último minuto. No tienes la menor idea. Oh, no, mira, es que yo no me hago cristiano porque no le quiero fallar a Dios. ¿Y en serio crees que no le estás fallando? Le estás fallando. No le estás fallando, menos por no ser un cristiano. Estás mal delante de Dios. Necesitas volverte a Dios. O sea, todas esas simplemente son excusas. Estos cristianos en el primer siglo vivían expectantes, esperando, tanto que Pablo pensaba que iba a estar vivo para ese momento. Más tarde se le reveló que no, en 2 de Timoteo. Pero Pablo, ya va a llegar, pronto va a llegar, estoy listo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Tu vida está lista? ¿Has preparado el camino del Rey? ¿Cómo estás? Necesitamos hacernos esas preguntas, porque no vivimos, no somos simplemente parte de una congregación, somos parte del reino de Dios. Hacemos parte de ese reino si es que eres un cristiano. Y lo tercero, el juicio del Rey. Esta parte del relato de la parábola de Jesús es quizás el más dramático. Es fundamentalmente un relato respecto a un juicio. El noble que es nombrado rey regresa a su país y llama a sus siervos para dar cuentas con ellos. El primer siervo rinde cuentas y presenta un producido de 10 veces más, a lo que el rey responde: hiciste bien, siervo bueno, has sido fiel en poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Tan poca cosa. Se presentó el segundo y su producido fue de 5 veces más, a lo cual el rey respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Los versículos 20 al 26 narran la amarga rendición de cuentas de otro siervo que devolvió el dinero a su señor sin haberlo puesto a producir. Lo escondió, lo envolvió en un pañuelo y lo guardó. Ese pañuelo era un lienzo que los trabajadores usaban para secarse el sudor. Este ni siquiera trabajaba porque no usaba el pañuelo. Lo guardó. Por eso le dice la palabra: siervo inútil. El argumento del rey es que sí sabía. El rey le contestó. El argumento para su defensa es que le tenía miedo al rey, que es un hombre muy exigente, que toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Así que si me estás presentando como excusa que le tienes miedo a Dios, es la peor excusa que me estás presentando. Sí. Y qué bueno que me la dijiste ahorita, y qué bueno que salió ahorita, porque si estás pensando en eso, no es un buen argumento. Créeme que no. Ese argumento ya se dio y no sirvió mucho. Si realmente tienes temor de Dios, debes vivir en ese temor y responder conforme a ese temor. El rey le contestó al siervo: siervo malo, con tus propias palabras te juzgo. El argumento del rey es que si sabía la clase de carácter que su señor tenía, debía haber llevado su dinero al banco para que a su regreso pudiera tener al menos los intereses. Su infidelidad fue evidente, contrario a los otros 2 siervos. La sentencia del rey fue: quítenle el dinero y déselo al que recibió 10 veces más. En la parábola protestaron: Señor, él ya tiene 10 veces más. A lo que el rey respondió: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero, ¿por qué esta sentencia tan fuerte? ¿Por qué es fuerte? La respuesta está en el hecho de que este siervo probó con su actitud no ser un siervo fiel y confiable, más bien fue malo e inútil. En esta parte final de la parábola se hace explícito el juicio a 3 clases de personas. Y es importante recordar que esta parábola, a diferencia de la de los talentos, está dirigida a los discípulos y a la gente. La de Mateo 25 está estrictamente dirigida a los discípulos. Las 3 clases de personas son los siervos fieles. ¿De aquí hace alusión? Hace alusión a los discípulos que, como los siervos fieles del rey en la parábola, produjeron los frutos que demanda el evangelio, que no guardaron nada para sí mismos, sino que gastaron sus vidas para la gloria del evangelio. Esos van a ser honrados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como lo señala Apocalipsis 22:12. Vamos allá.
Apocalipsis 22:12. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa. Amén. Estas palabras son increíbles. Si no te sacude eso, no te sacude nada. Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la gran ciudad. En forma similar, el Señor Jesucristo en su gloriosa venida elogiará a sus siervos fieles y los recompensará en proporción al grado de fidelidad que hayan mostrado. Se les dará oportunidad de rendir servicio aún mayor en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Pero también están los siervos infieles, aquellos que dicen llamarse discípulos, porque al igual que el siervo malo fueron infieles al compromiso y llamado del Evangelio de Jesucristo. Cristianos, entre comillas, que no produjeron los frutos que el Evangelio demandaba y fueron desgajados de la vid. Juan 15:2. Cristianos que dicen serlo, pero como dice la Escritura, sus vidas no reflejan el poder de su piedad. Y Pablo se refirió a estas personas diciendo: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. 2 Timoteo 3:5. Y finalmente, los enemigos del rey. El último grupo son los enemigos del rey, aquellos que se opusieron a que el rey reinara sobre ellos. En la parábola, los enemigos del rey son ajusticiados delante de él. Son aquellos que lo odiaban. Con respecto a Jesús, los enemigos representan a aquellos que se han declarado como enemigos del Evangelio del Reino y de su Rey. Ellos serán destruidos porque se opusieron, rechazaron y tropezaron con la piedra angular del Evangelio. A pesar de que puede sonar un tanto drástico este juicio, lo cierto es que es un juicio proveniente de un ser justo, recto y amoroso, quien no deja sin castigo al culpable. Segunda de Tesalonicenses 1:6, vamos allí, hace claro lo que estaba hablando aquí. Segunda de Tesalonicenses 1:6 dice: Dios, que es justo, ojo, esto es muy fuerte, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Amén. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Este pasaje hace claro con respecto a este último juicio, lo hace mucho más claro. Las preguntas que debemos hacernos después de toda esta exposición son: ¿qué clase de siervos somos? ¿Fieles o infieles? Si somos cristianos, ¿vivimos produciendo los frutos que demanda el Evangelio? ¿Que hacen evidente que lo somos? ¿O somos meramente cristianos nominales, que tienen una tarjetita de membresía pero nada más? Finalmente, y en el caso más terrible, ¿somos enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores? De cualquier forma, y aquí es importante recordar esto, estamos a tiempo para hacer y hacer lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Siervos fieles que hacen su voluntad. Tienes que hacerte estas preguntas y responderlas. ¿Quién eres? Porque así vamos a ser juzgados.
vamos a ser juzgados de esa manera. ¿Qué tipo de siervos somos? O si fuimos enemigos del rey. Pero tenemos la esperanza de saber que estas palabras se nos dicen hoy con el ánimo de que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. De que tomemos en serio el Evangelio y de que vivamos vidas por el reino, para el reino. De que seamos sal y luz, de que realmente vivamos como cristianos. Y que podamos heredar eso que tanto anhelamos. Pero depende mucho de nuestra respuesta. Estamos a tiempo para eso. Esta parábola de Jesús hace claras 3 verdades fundamentales. 1, la instauración del reino. Estamos en el reino. 2, el regreso del rey va a ser cierto. Es cierto, va a llegar. 3, el juicio del rey. Va a haber un juicio. Esta última parte también hace explícito el hecho de que seremos juzgados y se determinará qué clase de personas fuimos con respecto al reino de Dios mientras vivimos en esta tierra, y sin lugar a dudas nuestro destino eterno. Saber todas estas cosas nos debe llevar inexorablemente a preparar el camino del rey. Muchas gracias.